Buen día, gracias por visitar nuestro canal. Mi nombre es Eduardo Moisa y en esta ocasión vamos a realizar una demostración de cómo configurar Virtual Routing and Forwarding, o también conocidos como BRF. BRF es un mecanismo de virtualización, donde este término de virtualización no es algo nuevo, sino que ya es algo que venimos utilizando previamente desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, cuando aplicamos VLANs, estamos segmentando de manera lógica segmentos de red dentro de un switch. Otro otro tipo de mecanismo de virtualización es al utilizar subinterfaces. Estamos creando interfaces lógicas a partir de una interfase física. Entonces, BRF viene más enfocado a la parte de capa 3, donde yo puedo crear instancias o entidades o routers lógicos a partir de un router físico. ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, me permite segmentar protocolos de enrutamiento, me permite crear overlapping de segmentos de red. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener el mismo segmento de red varias veces en un mismo router. También me permite asociar ciertas interfaces, ya sea físicas o lógicas, a una entidad o una instancia lógica, donde cada BRF llega a tener su propia tabla de enrutamiento. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un router y en este router voy a crear dos BRFs, yo al final voy a tener tres tablas de enrutamiento. Puede tener las de dos tablas de enrutamiento, una para cada BRF, y una tercera tabla de enrutamiento que es considerada la tabla global, que es parte del router físico. De nuevo, por defecto, los BRF no se pueden comunicar entre ellos. Para eso nosotros tenemos que crear un tipo de filtrado, utilizando export o import maps, o intercambiando route targets entre los diferentes BRFs. Entonces vamos a dar inicio a la demostración. Vamos a conocer la topología que vamos a utilizar. En la topología contamos con tres routers, R1, R2 y R3. Entre R1 y R2 estamos utilizando XRP con sistema autónomo 100, y entre R1 y R3 estamos utilizando un protocolo de enrutamiento o SPF en el área 0. También observemos que en R1 tenemos dos loopbacks y cada loopback mantiene el mismo segmento de red. Por ejemplo, la loopback 0 tiene la dirección IP 1111 máscara de 32 bits, y la loopback 1 de igual manera 1111 máscara de 32 bits. Lo que vamos a hacer es aplicar dos BRFs, uno llamado cliente A y el otro cliente B. ¿Okay? En un ambiente común, y basándonos en la teoría, dos interfaces no pueden ser parte del mismo segmento de red. Entonces, en este caso, está creando un overlapping. Pero cuando apliquemos los BRFs no vamos a tener ningún tipo de problema. Adicional, cabe mencionar que existen dos formas de aplicar BRF. Uno es el BRF Lite y el otro es simplemente BRF, o también conocido como modelo de multiprotocolo. ¿Okay? Porque podemos tener direcciones IP, o lo podemos aplicar a direcciones IP versión 4 e IP versión 6. La forma de cómo aplicarlos es totalmente distinta. El BRF Lite es más considerado para redes empresariales, ¿okay? Mientras que el BRF o modelo multiprotocolo es más que todo enfocado para MPLS. Ambos métodos pueden ser aplicados tanto en redes empresariales como en MPLS. La diferencia es que cuando utilizamos MPLS tenemos que incluir ciertos parámetros, como son el Route Distinguisher y el Route Target, mientras que si nosotros aplicamos BRFs en las redes empresariales, esos parámetros no son necesarios. Ahora bien, cuando aplicamos el modelo multiprotocolo o simplemente BRF, es recomendable que configuremos un Address Family ipv 4 para evitar inconvenientes futuros al momento de aplicar algún protocolo de enrutamiento. De lo contrario, vamos a recibir algunos mensajes como que el BRF no es conocido o no se ha configurado.
Algo que también deben de conocer es que los BRF son de importancia local únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto R2 y R3 desconocen que R1 cuenta con BRFs configurados, ¿ok? Entonces, no es necesario que R2 esté configurado en el BRF cliente A, ni que R3 esté configurado con el BRF cliente B, ¿ok? Ellos se van a poder comunicar con R1 de manera común, de manera tradicional como lo hacemos, sin la necesidad de configurar BRFs en ellos, a menos que tengamos requerimientos especiales, como por ejemplo aplicar políticas de seguridad en la empresa y mantener redes totalmente segmentadas, o clientes que requieren que las redes de ellos no se vean con otras redes. Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar BRFs en todos los segmentos de red a los cuales pertenecen. Entonces vamos a dar inicio a la demostración. Vamos a aplicar ambos BRFs en R1, solo que vamos a aplicar el BRF cliente A como un BRF Lite y el BRF cliente B lo vamos a aplicar en modo de BRF o modelo multiprotocolo. ¿Ok? Vamos a ver las diferencias y cómo se comportan. Al final vamos a verificar que vamos a tener tres tablas de enrutamiento en R1. Vamos a tener una tabla de enrutamiento para el cliente A, otra para el cliente B y una tercera que va a ser la tabla de enrutamiento global. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar revisando la configuración de nuestros equipos. Ok, en R1 no contamos con ninguna configuración. Todo eso lo vamos a estar aplicando. Ok, en R2 contamos con configuraciones tanto del loopback 0, la configuración de la interfase Ethernet 00 y el protocolo de enrutamiento que sería EIGRP con un sistema autónomo de 100. En el caso de R3 contamos con algo similar, la loopback, la interfase Ethernet 01 y OSPF. ¿Ok? Si se dan cuenta, ni en R2 ni en R3 tenemos configurados BRFs. Ok, vamos a iniciar con R1. Primero vamos a aplicar un BRF Lite. Entonces, para esto vamos a ocupar la siguiente línea de comando. IP BRF y luego el nombre del BRF. En este caso, cliente A. ¿Okay? Como lo estamos aplicando en un ambiente empresarial, no hay necesidad de configurar ni Route Distinguisher ni Route Target. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en otros videos cuando apliquemos MPLS. Ok, luego vamos a crear la loopback 0 y vamos a aplicar el BRF. Ok, IP BRF forwarding cliente A y colocamos la dirección IP. Muy bien. Algo que ustedes tienen que saber es que cuando yo aplique un BRF a una interfase que ya tiene un direccionamiento IP, este direccionamiento se va a remover. ¿Ok? Entonces, para demostrárselos, vamos a configurar la interfase Ethernet 00 y no vamos a aplicar aún el BRF. ¿Ok? Entonces, revisemos la configuración. Tenemos nuestro BRF, cliente A. Tenemos la loopback, la cual ya está asociada al BRF cliente A. Y la interfase que conecta con R2 todavía no la hemos asociado. Lo vamos a hacer en este momento. Entonces, configuramos y aplicamos IP BRF forwarding cliente A y en este momento va a remover la dirección IP con la que contamos 10.0.0.1. ¿Okay? Este es un comportamiento normal. Entonces se elimina. Si quiero revisar nuevamente, ya me aparece la interfaz asociada pero sin dirección IP.
Ok, entonces configuramos. En eso tiene que tener cuidado. Ok, guardamos la configuración y en este momento lo que haremos es crear una BRF basado en el modelo de multiprotocolo. La configuración es distinta. ¿Se recuerdan? Nosotros para el BRF Lite aplicábamos IP, BRF y el nombre. En este caso es BRF Definition y el nombre. Entonces, cliente B. ¿Ok? Como les mencionaba en un principio, es recomendable que ustedes configuren un address family de IP versión 4. O sea, address family IP versión 4. ¿Ok? De lo contrario, les puede generar problemas en el momento de estar configurando un protocolo de enrutamiento y asociándolo al BRF. Ok, una vez creado, vamos a crear la loopback 0. ¿Ok? Recuerdan, la loopback 0 y la loopback 1 tienen el mismo direccionamiento. Entonces vamos a configurar la loopback 1 y vamos a aplicar el BRF. El BRF en el caso del modelo de multiprotocolo se configura con BRF forwarding en lugar de IP BRF. Entonces BRF forwarding y el nombre, cliente B. ¿Ok? Muy bien, entonces agregamos la dirección IP. ¿Ok? Si nos damos cuenta, podemos tener un overlapping de segmentos de red. En la loopback 0 tengo el segmento o la dirección IP 1111 igual en la loopback 1. Pero como se encuentran en instancias o entidades totalmente separadas, esto es permitido. ¿Okay? Uno se encuentra con el BRF cliente A y el otro con el BRF cliente B. ¿Okay? Entonces, por último, configuremos la interfase Ethernet 01. Muy bien. Guardamos la configuración. Revisemos nuevamente. Aquí tengo mi BRF cliente B en modo o en modelo de multiprotocolo y el BRF Lite cliente A. ¿Okay? Las configuraciones de las interfaces, tanto lógicas como físicas. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer es configurar los protocolos de enrutamiento. No nos vamos a detener mucho en la configuración de los protocolos, esto lo vamos a explicar en otros videos. Para el caso de IGRP vamos a utilizar un proceso de IGRP nombrado. Solo de esta manera funciona con BRFs. Entonces le vamos a llamar tutors y vamos a crear un address family donde vamos a asociar el BRF. Luego Autonomous System 100. ¿Okay? Dentro de esto vamos a aplicar las redes que vamos a estar distribuyendo en IGRP. Network 1111, la loopback 0 y 10.0.0.0 con máscara wildcard de 25. ¿Okay? Muy bien. Si se dan cuenta ya tenemos comunicación con nuestro vecino. Una nueva adyacencia se ha creado para IGRP. En el caso de R2 también tenemos que ver el mensaje. Muy bien. Y vamos a configurar OSPF. Router OSPF 1 BRF cliente B. ¿Okay? Network 111 área 0 y 172.16.00 con wildcard 255 al final, área 0. Ok. Vamos a esperar, ya tenemos la comunicación con nuestro vecino. Ok. Revisemos R3. Muy bien, perfecto. Revisemos nuestras configuraciones de BRF. Si yo ejecuto el comando
show BRF, tengo que ver todos los BRFs creados dentro de ese router. Ok, ahí tenemos cliente A, cliente B, no tenemos ningún route distinguisher y tenemos los protocolos que se están utilizando. IPv4 perdón, ambos son IPv4. Las interfaces que están asociados a cada BRF, la loopback 0 y Ethernet 00 con cliente A y loopback 1 y Ethernet 01 con cliente B. Ok. Ahora, lo que les mencionaba, solo vamos a hacer algo antes. Vamos a configurar una loopback adicional y la vamos a incluir en la tabla de enrutamiento global. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente eh, la tabla de enrutamiento del equipo físico. Entonces, interface loopback 100, IP address, máscara de 32 bits. ¿Ok? Entonces, revisando la configuración, contamos ya con la loopback 100. Esta loopback no está asociada a ningún BRF. Entonces, como les mencionaba en principio, vamos a tener tres tablas de enrutamiento. ¿Okay? La primera, show IP route, que es la tabla de enrutamiento global. Solo tenemos la loopback 100. ¿Okay? Vamos a ver la tabla de enrutamiento para el BRF cliente A. ¿Ok? Aquí aparece tabla de enrutamiento cliente A y está incluida esta información dentro de la tabla. Estamos conociendo la loopback 0 de R2 a través de EIGRP. ¿Ok? Y por último vamos a ver la tabla de enrutamiento del BRF cliente B. En eso tienen que también tener cuidado. Si vamos a utilizar mayúsculas o minúsculas, porque sí tiene case sensitive. Por ejemplo, si yo escribo la B en minúsculas, me va a dar un error. ¿Ok? BRF no existe, entonces tengamos cuidado con eso. Entonces la tabla de enrutamiento de BRF cliente B, aquí está. Y estamos conociendo la loopback 0 de R3 a través de OSPF. ¿Ok? Muy bien. Si se dan cuenta, no estamos conociendo, por ejemplo, en el caso del BRF cliente A, no estamos conociendo la loopback 0 de R3 y en el caso del BRF cliente B tampoco estamos conociendo la loopback 0 de R2. ¿Ok? Entonces tenemos instancias o entidades o routers lógicos totalmente separados. Entonces, si yo quiero hacer un ping, eso también es algo importante. Cuando ustedes apliquen BRFs, todos los comandos se van a ir asociando al BRF. Un ejemplo es el ping. Vamos a hacer un ping BRF cliente A. ¿Okay? Y con eso estoy diciendo que vamos a hacer un ping a un destino que se encuentra en la tabla de enrutamiento de este BRF. ¿Okay? Entonces sería 222 y el origen, la loopback 0. ¿Okay? Y tengo comunicación. Pero si yo quiero ejecutar un ping a la 3.3.3.3 no me tiene que dar respuesta porque ese segmento o esa entrada no está en mi tabla de enrutamiento del BRF cliente A. ¿Ok? Y no tengo comunicación. Ok, ahora imaginemos que vamos a hacer ping a esta dirección, a loopback 0 de R2 desde la loopback 100 y no me debe funcionar tampoco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre BRF y la tabla de enrutamiento global. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos totalmente aislados nuestras instancias de BRF. Algo que también quiero mencionarles es, si yo tengo, por ejemplo, los BRF Lite y por algún requerimiento me dicen, mira, yo necesito que trabajemos con BRF que tengan modelo de multiprotocolo. ¿Ok? Sí se puede hacer, no hay que
configurar o eliminar cada uno de los BRF Lite, sino que yo lo puedo hacer de manera automática. ¿Cómo es esto? Vamos a aplicar el siguiente comando. El comando es brf upgrade cli y multi-AF mode. ¿Ok? Para eso tenemos dos parámetros, que es common policies y non-common policies. La primera aplica a todos los address families y el segundo solo aplica para los address families de IP versión 4. Entonces en este caso podemos utilizar el segundo, non-common policies. ¿Ok? Aquí nos va a preguntar si nosotros queremos proceder. ¿Ok? Aquí dice vamos a perder direccionamiento configurado en las interfaces, direccionamiento IP versión 6 configurado en las interfaces, perteneciendo a la actualización de los BRFs. Vamos a seleccionar Yes y nos aparece que un BRF ha sido actualizado. Este BRF es el BRF Lite del cliente A. Entonces, para revisar, podemos revisar a través de Showroom que nuestro BRF Lite se ha convertido en un BRF de modelo multiprotocolo. ¿Ok? De igual manera, las configuraciones bajo las interfaces también han cambiado. Ya no es IP BRF, sino que es BRF Forwarding Cliente A. ¿Ok? Esto sería todo. Nuevamente muchas gracias por visitar nuestro canal. Que estén bien.